Bienvenidos a todos, buenas tardes. Dentro de la celebración de este Matelec, pues como Simón, hemos creído que conveniente organizar un coloquio porque desde hace, como sabéis, muchos de vosotros, desde 6 años, estamos batallando pues, para tratar de impulsar la movilidad eléctrica en España. Hay muchísima serie de preguntas, ahí hay una normativa aprobada, esa normativa aprobada no resuelve todas las dudas a 100% que ahora mismo hay cuando nos planteamos realizar instalaciones de infraestructura de recarga, principalmente en el entorno de comunidades de propietarios, y el objetivo de este coloquio es para, con la opinión, como si dijéramos, de 3 personas que vamos vinculados a la movilidad eléctrica mucho tiempo, pues tratar de resolver parte de estas dudas. Además, tenemos la suerte que dentro del colectivo que habéis venido, por nosotros que damos muchas charlas habitualmente sobre movilidad de vehículo eléctrico, pues tenemos la suerte de que hay personas de las que están aquí, muchas personas que se desplazan habitualmente en vehículo eléctrico, que instalan regularmente vehículos eléctricos y que compran habitualmente infraestructuras de recarga. Por eso trataremos de los 3 ponentes no extendernos demasiado en nuestras presentaciones y creemos que lo que más puede enriquecer la charla es tratar de que luego sea pues, bastante bidireccional con los ruegos, preguntas y temas de debate que pueden salir. Sin extenderme más, pues me presentaré. Soy Alejandro Baldovino, soy el responsable de nuevos negocios de Simón y como tal, pues uno de los nuevos negocios es las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. La primera charla, como charla de introducción, pues la hará Arturo Pérez, que él mismo se presentará y esperemos que os guste. Gracias, Alejandro. Bueno, pues como ha comentado, antes que nada dar las gracias a Simón por invitarme a participar en esta jornada. Evidentemente estamos como casi en familia, nos conocemos muchos. Bueno, a mí me han dicho que hable sobre el estatus de la movilidad eléctrica en España, que es quizá el tema más triste de todo este mercado. Habéis visto, si tiras para atrás un momento, simplemente quería hacer mención de este es mi punto de carga y el coche, o sea, quiero decir, además como gerente de la asociación, vengo aquí en calidad de lo que a nivel profesional se llama usuario temprano y de lo que muchos vosotros llamaréis friki, ¿no? Tengo un coche eléctrico y es el único que tengo, con lo cual creo mucho en esto y además tiene sentido. Si pasamos rápidamente a la segunda, simplemente explicar que AEDIV es la Asociación para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Agrupamos a toda la cadena de valor tecnológica e industrial de la movilidad eléctrica para desarrollar proyectos, etcétera. Y bueno, pues es un poco una explicación de lo que podría ser la asociación. El cerebro es mío y luego todo lo de lo demás pues están las empresas vinculadas. Si pasamos a la siguiente, vamos a hablar de reflexiones previas. Y la primera sería que evidentemente estamos en una situación bastante puñetera en cuanto a cuestión climática, ¿no? Medioambiental. Los gases de efecto invernadero alcanzan un máximo histórico. La siguiente, la polución es la causa de 1 de cada 10 muertes en el mundo y a esto le añadimos temas dramáticos, ¿no? Como que la contaminación causada por el tráfico está causando el deterioro en el desarrollo cognitivo de los niños españoles. Un punto para decir que, evidentemente, algo tenemos que hacer porque el transporte es de los grandes agentes causantes de todas estas condiciones. Desde luego el sector de automoción está cambiando muchísimo y cambiará en los próximos 5 años lo mismo que en los últimos 50 años. Si seguimos, nosotros planteamos una filosofía que es movilidad eléctrica compartida, conectada y autónoma. Estamos de acuerdo con lo que dice Mercedes. Hay un objetivo que llamamos 4.0, que es 0 emisiones acústicas y de polución, 0 ruido, 0 accidentes y 0 muertos. Y finalmente hay una estrategia detrás de todo esto que es también incluye a los nuevos modelos de movilidad, como son los sharings de bici, motocoche, VTCs, etcétera, además de lo que es la automoción tradicional, ¿no? ¿Esto qué se traduce? Pues se traduce en una oportunidad para varios sectores y entre ellos, evidentemente, el de los instaladores. Si seguimos adelante, podemos hablar de que a nivel de mercado el vehículo eléctrico ya está superando las barreras disruptivas. Esto significa que ya hay vehículos normalizados con 250, 300, 400 kilómetros y en breve 600 en 2017. Las administraciones están tomando conciencia de la movilidad eléctrica. Las flotas hacen números y les salen las cuentas para pasar de térmico a eléctrico. Hay empresas que han pasado a ahorrar 80.000 euros al año por cambiar el 60% de su flota aquí en Madrid. Y las infraestructuras de recarga de oportunidad se están desplegando. Es quizá la parte más crítica para tratar de derribar finalmente la barrera de la movilidad eléctrica entre el usuario. A nivel de incentivos, el vehículo eléctrico cuenta con ayudas a la compra, aunque pues evidentemente las ayudas del Movea son cantidades muy pequeñas en comparación con las que se implementan en el resto de la Unión Europea.
Además, el Gobierno sigue siendo incapaz de implementar un plan plurianual de ayudas, que esto nos retrasa mucho el desarrollo. Impuestos como el término de potencia desincentivan la inversión de recarga pública. Y existen planes regionales de ayuda, pero no en todas las regiones ni con la misma intensidad. Aquí no cree todo el mundo en la misma medida y esto es lo que estamos tratando de trabajar tanto empresas como la asociación. A nivel normativo se van derribando barreras, pero quedan retos por cumplir. Por ejemplo, el estándar europeo de conectores en AC, MENECES tipo 2 y ICC, existe ya por parte de Europa, pero lo que pasa es que sigue habiendo vehículos que tienen otro tipo de conectores y evidentemente hay que dar servicio a todos. La ITC-BT52 la conocéis muy bien, solución a instalar puntos de carga con criterios de seguridad industrial, pero quedan todavía flecos en esta normativa para que se pueda desarrollar verdaderamente el sector. La ley de propiedad horizontal elimina la barrera de instalación vinculada en bloques de viviendas, pero todavía sigue habiendo una serie de barreras para conseguir que se desarrolle cuando haya un mayor incremento de usuarios. Y el Real Decreto de Gestores de Carga establece una figura para la reventa del kilovatio de recarga, pero hay un limbo en el tema de la carga de oportunidad cuando no hay facturación del kilovatio, ¿no? Y finalmente la interoperabilidad de los puntos de carga públicos es un requisito fundamental para la Comunidad Europea, pero nos cuesta todavía tener interoperabilidad a nivel nacional como imaginaros para tener a nivel, pues en relación con otros países. A nivel industrial, pues evidentemente ya no solo fabrican los vehículos las empresas tradicionales, sino que también se suman empresas como Tesla, Comarch, Google en este mercado. La infraestructura está ligada al vehículo, entran las eléctricas y los bienes de equipo en el sector de la automoción, algo que nunca había pasado. Cambia la distribución y la postventa. Hay menos piezas, pero nuevas tecnologías. Al final se cambia una cosa por la otra, pero evidentemente hay un desarrollo de innovación en este sector. Y el Internet de las cosas pues irrumpe en el mercado vinculado al coche conectado y autónomo. Como recordaréis, nosotros creíamos en el coche eléctrico, conectado, autónomo y compartido. Finalmente, a nivel social, el ciudadano empieza a percibir positivamente el vehículo eléctrico. Significa que la movilidad eléctrica cubre las necesidades del 87% de los desplazamientos actuales. Aquí me paro un segundito para decir, yo soy usuario de vehículo eléctrico, como os he dicho, vivo en las afueras de Madrid, y yo siempre he pensado, pues parece que soy de los pocos locos, ¿no?, que tienen un coche eléctrico, pero la verdad es que todo mi entorno hace más o menos lo mismo que yo, o quizá menos kilómetros, con lo cual podrían usar coche eléctrico, y yo ahorro con el coche eléctrico. Entonces, creo firmemente que es una cuestión de mentalidad, ¿no? Todavía cuesta implementarlo. Pero seguimos. Y resulta que ese porcentaje se incrementará al 99% en 2020, porque con las nuevas capacidades y autonomías, pues evidentemente esto cambia. Además, los millennials, que son la nueva generación esta guay, consideran que el vehículo eléctrico es la mejor opción, según un estudio de Nissan. Y la verdad es que eso es el futuro hacia el que va en el tema de la movilidad. Y nuevos modelos de movilidad como el car sharing están desterrando fantasmas. La gente prueba vehículos eléctricos. Con lo cual, hemos pasado de gente que pensaba que esto era extraño a gente que nos ha llegado a odiar el vehículo eléctrico, no lo soportaban, y ahora contamos con gente pues, que está encantada con el vehículo eléctrico. Seguimos avanzando y llegamos a las conclusiones, que serían principalmente que el vehículo eléctrico ha llegado para quedarse. Está en la estrategia de presente y futuro de todos los fabricantes de automoción. Es una oportunidad única industrial y tecnológica para España. Fábricas de comerciales ligeros, cuadriciclos, motos y autobuses y puntos de carga están en diferentes comunidades autónomas de España y somos líderes en tema industrial, aunque no en matriculaciones. Y se están derribando las barreras típicas de una tecnología disruptiva. Mayores autonomías, infraestructuras y precios más competitivos y nuevos modelos de movilidad. En todo esto, el instalador tiene un papel fundamental, porque son los únicos habilitados para instalar puntos de carga con las máximas garantías. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, este es un mercado de oportunidad muy importante para este segmento de mercado y con lo cual pues os animo a que creáis en la movilidad eléctrica, compréis además coches eléctricos, porque este es un mercado de futuro. Pues por mi parte nada más. Quedamos luego a disposición de las preguntas y doy paso al siguiente ponente.
A ver, como fabricante, lo que trataremos de centrarnos en nuestra presentación dentro de este coloquio, después de la introducción que ha hecho Arturo, es básicamente pues, resumir los aspectos que consideramos que son necesarios de conocer a la hora de plantear una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y tratar un poco, pues, dentro del público que estáis aquí, pues hay desde auténticos usuarios expertos, que lo que voy a explicar ahora inicialmente lo conocéis perfectamente, y también hay personas pues, que poco a poco tienen que ir cogiendo este nivel. Entonces, hacemos una breve introducción para repasar conceptos y glosarios y a partir de aquí nos centraremos en casuísticas donde lo que quiero pues un poco comentar más al detalle, que es el entorno de las comunidades de propietarios. A ver, para empezar, entendemos que como fabricante y vosotros como instaladores, lo que básicamente interesa conocer es el esquema básico de instalación de un punto de recarga o wallbox. Básicamente comentar que al final lo que forma parte de la instalación de un punto de recarga son básicamente 4 elementos. El primero sería el cuadro general de protección y medida, donde deberían de estar las protecciones que ahora mismo están consideradas dentro de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 52. Posteriormente estaría la instalación de cable de enlace, que se dimensionaría en función de la potencia que se quiera llegar a dar al punto de recarga. Y el tercer elemento sería el punto de recarga, el wallbox o el puesto de recarga. Y el cuarto elemento sería el cable que se utiliza para cargar el vehículo eléctrico, para cerrar el círculo, que este puede estar integrado o no dentro del punto de recarga. Al final, con esto tratamos de desmitificar las instalaciones de soluciones de recarga de vehículo eléctrico, porque a los que habéis instalado muchas, pues probablemente ya lo sepáis, pero los que todavía no hayáis hecho ninguna instalación, al final la instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico tampoco es tan complicada. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que seleccionar un punto de recarga adecuado para el cliente o para el coche que se quiere recargar y que tenga la potencia adecuada que la instalación nos pueda llegar a dar. A partir de aquí, pues simplemente repasar una serie de términos que son necesarios a la hora de escoger y seleccionar la infraestructura de recarga. Un poquito el objetivo de esta presentación es que todos los que vengáis aquí o salgáis, pues dentro de la documentación que os hemos facilitado, pues hay un pequeño glosario que indica pues qué pasos se deben de seguir para instalar de forma correcta una infraestructura de recarga en un domicilio o en una empresa sin tener ningún problema. El primer aspecto a conocer pues, son los modos de carga y los conectores asociados a estos modos de carga. Los modos de carga, como muchos de vosotros ya sabéis, pues hay ahora mismo aprobados 4 modos de carga. La aprobación de estos modos de carga viene por una normativa internacional. Los 2 primeros están asociados a lo que se consideraría carga lenta. Carga lenta pues, sería con un límite hasta instalaciones de monofásico de 16 amperios. Posteriormente encontraríamos lo que serían pues, soluciones de carga semirápida, que estarían asociadas a lo que es el modo 3. Y por último estarían las soluciones de carga rápida que estarían asociados a lo que se conoce como modo 4. Nosotros en nuestra empresa, como fabricantes, ahora mismo fabricamos y desarrollamos infraestructuras de recarga en los 3 primeros modos de carga. Donde no estamos y por el momento no estaremos es en desarrollar infraestructuras de carga rápida. A partir de aquí, también repasar lo que son distintos entornos de instalación, porque varios de vosotros que habéis venido, pues habéis venido porque ahora mismo tenéis proyectos que tenéis que ejecutar. Y un tema que me gusta siempre resaltar, que no tiene nada que ver el plantear un proyecto para poner una infraestructura de recarga en un entorno de interior a un entorno de exterior. O más bien, no tiene nada que ver plantear una infraestructura de recarga con una instalación tipo mural a plantear una infraestructura de recarga con una instalación tipo poste. Al final, la obra civil asociada a estos entornos de instalación es muy distinta. Realmente es mucho más asequible realizar instalaciones tipo mural que no instalaciones tipo poste, porque la obra civil asociada es más económica o más asequible. Después, siempre nos gusta resaltar, y es un entorno que entendemos que va más, el hecho de que, aunque inicialmente todos los fabricantes, nosotros como hemos empezado la presentación, empezamos allá por el 2010, empezábamos como habitualmente infraestructuras de lo que se conocía monopunto, es decir, infraestructuras que funcionaban standalone, sí que hay una tendencia clara a los distintos proyectos que se están realizando principalmente en terciario, en edificios de oficinas, en hoteles, en superficies comerciales, a realizar instalaciones multipunto que estén vinculadas entre todas ellas, porque al final la potencia que se está llegando a dedicar a estos proyectos de infraestructuras de recarga siempre es una potencia que, por muy grande que sea, al final es finita. Y dentro de esta potencia finita, ya Arturo en su presentación inicial nos ha dicho que ya cada vez están llegando coches que cada vez tienen más autonomía, y que estos coches cada vez tengan más autonomía conlleva que, de cara a la infraestructura de recarga que se selecciona, tienen que estar la infraestructura
preparada para cargar capacidades de batería cada vez más grandes. Entonces, para cargar estas capacidades de baterías cada vez más grandes se necesita generalmente más potencia. El necesitar más potencia obliga a que cada vez es más necesaria una gestión inteligente de estas infraestructuras que permita poder llegar a cargar a los distintos vehículos que quieran llegar a cargar de forma simultánea sin necesidad de tener que aumentar potencia contratada. A partir de aquí, también siempre nos gusta decir que es muy importante a la hora de plantear cualquier proyecto tener claro para quién va dirigido. Si estamos hablando de un entorno de carga vinculada, siempre al final va a cargar habitualmente un mismo vehículo eléctrico. No es lo mismo cargar una moto, una bicicleta que pues consume 4 o 5 amperios, que cargar una moto que consume 7 o 8 amperios, que cargar un vehículo que consume pues, a partir de 10 amperios. Evidentemente, la infraestructura de recarga también que se selecciona tiene que ser completamente diferente. Y por otro lado, tener en cuenta siempre que a la hora de poner una infraestructura de recarga, dentro del mundo del Internet de las cosas que antes nos comentaba Arturo, cada vez hay más necesidad de que estos puntos de recarga estén permanentemente conectados. Dentro de esta comunicación obliga a que estos puntos de recarga, pues aparte de una comunicación o de una conexión clásica de una red eléctrica, también tengan una red de datos. En una instalación de interior pues puede llegar a ser relativamente fácil pues, vincular un punto de recarga a la red diaria local de esa instalación. Y una infraestructura de exterior pues tiene que estar generalmente comunicada a través de módems de comunicación GPRS 3G. Después, a su vez, pues generalmente ya se están desarrollando protocolos de trabajo en entornos públicos que suelen ser multifabricante e interoperable y que es una responsabilidad también por parte de los fabricantes pues tratar de desarrollar nuestras infraestructuras para que sean afines o compatibles con estos protocolos, porque por mucho que seamos fabricantes de estas infraestructuras, somos o tenemos que ser muy conscientes de que incluso los propios fabricantes no estamos solos. Es decir, cuando vendemos proyectos públicos, generalmente vendemos proyectos en los cuales compartimos estas redes de infraestructuras de recarga entre varios fabricantes, con lo cual al final todos tenemos que hablar el mismo lenguaje para simplificar la labor del gestor de estas infraestructuras. Otro aspecto también a resaltar es que normalmente se exige que los puntos de recarga, pues en algunas veces pues, tengan la posibilidad de que vengan con la carga limitada a nivel de una franja horaria, tanto en interior como en exterior. Es una característica que nosotros pues, también tratamos de implementar. Que estén preparados para realizar una optimización de cargas. Antes hemos hablado de los límites o de los problemas que hay a nivel de lo que son potencias contratadas. Y esto es un tema que cuando empezamos a desarrollar puntos en el 2010-2011, pues prácticamente era una cosa que lo considerábamos, pero en aquel momento no trabajamos con demasiado énfasis, y ahora es una casuística que los fabricantes nos encontramos en proyectos todas las semanas. Es decir, se nos plantean proyectos donde cada vez hay una necesidad mayor de que haya un bus de comunicación. Un bus de comunicación que nos diga el estatus real de estos puntos de recarga y que nos diga también la información relacionada con sus consumos y sus horarios de utilización. Posteriormente, por mucho que podamos hablar de la ITC BT52, que luego comentaremos determinados aspectos, hay que ser conscientes de que un punto de recarga, una infraestructura de recarga, es un elemento que al final va a cargar un coche eléctrico. Y para cargar estos coches eléctricos cada vez hay una presión mayor por parte de los fabricantes de coches de querer comprobar o querer certificar las infraestructuras que se utilizan para cargar sus coches. Pensar que las baterías, ya se ha hablado antes, cada vez son baterías de más capacidad. La cantidad de gente involucrada en desarrollar densidades energéticas de baterías y utilizar nuevos componentes para la fabricación de baterías cada vez con densidad energética mayor es brutal. Estamos teniendo una revolución industrial con todo esto relacionado con el vehículo eléctrico que seguramente se aprovechará para otros entornos como pueden ser la vivienda y que ahora mismo pues, un fabricante como puede ser Renault, como puede ser Nissan, como puede ser Volkswagen, pues quieren que los puntos de recarga que se utilicen para cargar estas baterías, que en muchos casos suponen un 40% del coste del vehículo, pues no sea cualquier cosa. Es decir, sea un elemento que ellos tengan claro que en ningún caso pues pueda llegar a suponer un efecto colateral negativo para el ciclo de carga de estas baterías. Pensar que al final el tiempo de vida de una batería, tanto para una instalación solar fotovoltaica, para un vehículo eléctrico o incluso para un móvil, se define por los ciclos de carga-descarga. El que se perjudique estos ciclos de carga-descarga puede conllevar de que al final se acorte el tiempo de vida de las baterías. Por eso hay fabricantes que exigen a la hora de hacer una infraestructura de recarga vinculada que la instalación esté certificada, no como indica el ITC, sino como indican incluso ellos, que algunas veces son más estrictos que la propia ITC, y que el punto de recarga sea certificado dentro de los fabricantes que ellos han certificado.
Comentaros también los conectores asociados a los modos, que esto probablemente todos lo sepáis, pues que sepáis que, pues para ir rápidamente, el modo 1 es como la carga de cualquier electrodoméstico de la vivienda, simplemente pues un enchufe conectado a un vehículo que se está cargando, no hay ningún tipo de inteligencia y generalmente son modos de carga lenta limitados generalmente de 16 amperios monofásicos. Cuando nos pasamos a modo 2 sí que hay una inteligencia que negocia un proceso o una potencia de carga entre la infraestructura y el vehículo, y esta inteligencia se encuentra en una mochila externa, en un cable provisional de carga que proporciona el propio fabricante del vehículo. Aquí incluso también se puede utilizar tanto la toma Chuco como la toma ZTAC, y en el caso de un modo 2 ya se podría llegar a utilizar hasta monofásico 32 amperios. Cuando pasamos a modo 3, en principio hay 3 formatos de toma homologados para Europa, pero realmente ahora mismo se están utilizando 2, que son lo que se conoce como el tipo 1 o toma Yasaki o como el tipo 2 o toma Meneques. En el caso de la modo 3, la diferencia respecto a la toma 2 es que es una solución de recarga inteligente, pero aquí la inteligencia, en lugar de estar en el cable provisional de carga, en aquella mochila que antes hemos visto, está en la propia solución de recarga. Y una de las claves para que un punto de recarga sea robusta es que esta electrónica sea robusta. Es decir, pues entendemos que estamos en una fase inicial de la normativa internacional de puntos de recarga, que es la IEC 61851, con sus múltiples versiones que han ido saliendo, y que estas electrónicas de control de carga están en continua evolución. Y es lo que en principio tiene que permitir cargar cualquier tipo de coche que haya en el mercado. Siempre explico con bastante énfasis el tema de las electrónicas de control de carga y dentro de los puntos de recarga, porque al final es la clave de que un cargador muchas veces funcione bien o no funcione tan bien. Otro aspecto fundamental es cuando hablamos del modo 3, que sepamos conscientes de que generalmente en lo que es el protocolo está definido hasta trifásico 64 amperios. En nuestro caso, hoy por hoy lo tenemos hasta trifásico 32 amperios, pero sí que hay ya fabricantes como Tesla o como Renault que tienen intenciones claras de desarrollar el protocolo hasta trifásico 63 amperios. Eso, pues vosotros que los que sois instaladores, pues sabéis que va a conllevar hacer instalaciones con secciones de cable más amplias, y que van a ser, pues, requerirán de más protección eléctrica y de una canalización más amplia también. Si nos vamos al modo 4, pues que sepáis que en este caso, lógicamente, también hay inteligencia y estamos hablando de instalaciones que van a partir de 45 kilovatios. El modo 4, la carga rápida o súper rápida, estamos hablando de que ya es el único modo de carga que se hace directamente en carga continua. Es decir, cuando cargas un vehículo eléctrico, generalmente estás cargando a un coche y hay un conversor pues, de alterna continua interno dentro del coche que luego permite cargar la batería. Aquí estás cargando directamente la batería. Existen 2 tipos de conectores, el conector Charging o Combo, que es el europeo, y el conector pues, CHAdeMO, que es el asiático. Si nos vamos al modo 3 y repasar, pues a ver, si al final hay una inteligencia que gestiona el proceso de carga entre la infraestructura y el vehículo, es porque hay 2 pines de datos que continuamente están enviando información entre el vehículo y la infraestructura. ¿Qué nos dicen? Pues a ver, hay una señal que se llama el PP o el Proximity Plug, que básicamente lo que nos dice es detectar si la manguera o el conector está bien conectado con el cargador, entre el cargador y el vehículo, y a través de una impedancia que detecta en el propio cable, detectamos también la intensidad máxima de carga que puede llegar a realizar el cable. Es decir, en un momento determinado, con esta negociación, el coche nunca va a demandar la solución de recarga más potencia de la que el cargador esté preparado para llegar a dar. Además, si nos vamos a un punto de vista electrotécnico, la señal más importante que hay entre un vehículo y una infraestructura es la que se conoce como señal de CP o señal Control Pilot. La señal Control Pilot electrotécnicamente tiene esta pinta. No lo vamos a matizar demasiado, pero sí que es importante que sepáis que al final es una modulación de pulsos. Dentro de esta modulación de pulsos sí que vamos a explicar de que al final contiene parte de la información que nosotros necesitamos para detectar los estados de carga del vehículo. Es decir, es una modulación. Si vosotros con un potenciómetro, con un tester, pues pinchaseis entre la señal CP del punto de recarga o de la electrónica de carga y el tierra de la instalación, detectaríais de que si el vehículo todavía no está conectado, detectaríamos una señal continua a 12 voltios. Si pasásemos a conectar el vehículo, esta señal continua pasaría a un estatus que se conoce como estatus B, que sería 9 voltios, que es un estatus de negociación entre el punto de recarga y el vehículo, en el cual en esta negociación se establece si se sincronizan correctamente entre los dos para dejarse el coche cargar.
Si el coche no ve ningún problema y se deja cargar, pues pasaríamos a un estatus que se conoce como estatus C o D, en el cual pasaríamos a 6 voltios. Y a partir de aquí, si hubiera cualquier problema en el proceso de carga, pasaría a un quinto estado, que sería el estado E o F, que estaríamos hablando de 3 voltios. A partir de aquí, en función de la amplitud del pulso, podríamos llegar a saber si estamos cargando a 16 o a 32 amperios. A partir de aquí, ya hemos acabado la parte de lo que es el glosario, pues entraríamos en el análisis detallado de la normativa. Ya también antes en su presentación, pues Arturo ha explicado perfectamente que hay una serie de normativas y una situación política que influyen muchísimo a la hora de que la movilidad eléctrica avance más rápidamente de lo que actualmente está avanzando. Nosotros lo que podemos decir es que desde el año 2010, en el cual pues el ministro que veis aquí, que era el Partido Socialista, pues se dio hizo el primer plan de impulso del vehículo eléctrico y el primer plan de implantación de infraestructuras, pues se ha evolucionado mismo y ahora mismo tenemos 4 normativas, pues principalmente la normativa relacionada con la actividad del gestor de carga, que antes ya se ha comentado, un Real Decreto pues creado específicamente para crear el incentivo de la tarifa Supervalle para generalmente instalaciones domésticas. El presupuesto que hay en los planes Movele y Movea, que actualmente pues, suele ser alrededor de unos 10 millones de euros, y su comparación pues, con los presupuestos que ahora mismo destina el Estado para el plan PIBE. Y la ITCBT 52, que es de obligado cumplimiento pues, a partir del 31 de diciembre de 2014. No voy a entrar demasiado en la actividad del gestor de carga y lo que sí que voy a entrar es en el hecho de que a partir de la ITCBT 52 sí que considerar de que hay una obligatoriedad para todos los proyectos nuevos en el hecho de que cuando sean aparcamientos públicos de empresas, cooperativas y oficinas sea necesaria la instalación de al menos un punto de recarga por cada 40 plazas. Comentar que esta exigencia no existe en el caso de ley de propiedad horizontal de edificios comunitarios, de promociones de vivienda o de parkings que estén definidos bajo una ley de propiedad horizontal. En este caso no existe una exigencia para instalar puntos de recarga, pero sí para dejar una previsión de potencia y una previsión de instalación. A partir de aquí, como fabricantes, pues nos corresponde comentar de que nosotros, que somos fabricantes de chucos desde prácticamente 100 años. Comentaros, pues, si habéis pasado por el stand, pues, que la apuesta que hemos decidido hacer como Simón en este año en Matelec pues, tiene que ver bastante con el lanzamiento de una serie nueva, el Simón 100, y también con el hecho de que sea el centenario de la empresa. Pues nosotros, que ahora mismo tenemos en España más de 10 series de pequeño de material activas, somos la empresa que más enchufes y chucos vende en España. Y consideramos que no cualquier toma de corriente es un punto de recarga de vehículo eléctrico. No porque desde Simón lo pensemos así, sino aparte porque desde las normativas de instalación no lo defienden. Al final, pues no deja de ser de que si se utiliza o bien una toma chuco o bien una toma ZTAC, desde la propia ITC se nos exige que el circuito de protección eléctrica esté limitado a un máximo de 10 amperios. Es decir, la única excepción que se podría hacer para poder utilizar una toma chuco específica para cargar un vehículo eléctrico a más de 10 amperios y llegar hasta 16 amperios es que el fabricante, en este caso nosotros, pues certifiquemos que no hay ningún problema y que nosotros hemos realizado los test adecuados para que esta toma consideremos que esté preparada para cargar a intensidades de 15-16 amperios durante 10 o más horas diarias. Comentar que el funcionamiento clásico de un enchufe doméstico de terciario no tiene ningún tipo de comparación con el funcionamiento de un vehículo eléctrico. Es un electrodoméstico bastante especial, que demanda muchísima potencia y que no es comparable a nada que ahora mismo estemos utilizando. A partir de 16 amperios, aquí nos tenemos que ir ya a, pues, en el caso de acceso público, pues los tipos de toma que están normalizados, que en este caso es, cuando es acceso público sería el tipo 2 y cuando es acceso privativo vinculado se pueden utilizar otros tipos de carga. Comentaros también que actualmente un punto de recarga debe estar el circuito protegido por al menos un diferencial clase A, un automático curva C. Es recomendable que los puntos de acceso público, los diferenciales que tengan, sean diferenciales con autorrearme, es decir, autorrearmables. Y también el circuito tiene que tener un protector de sobretensiones permanente y transitoria. Y por último, objetar de que todo y que somos conscientes de que hay muchas instalaciones que se realizan con nuestras series de pequeño material para puntos de recarga de vehículo eléctrico, comentar que incluso la normativa avisa e indica que las soluciones de recarga interior al menos tienen que tener un índice de protección 4X y un índice de impacto IK09. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde Simón, con nuestras más de 10 series de pequeño material que se pueden comprar actualmente, solamente hay una serie que cumple estas características, que sería la escudo Top Impact. Es decir,
cualquier enchufe no se puede ser utilizado y como instaladores o proyectistas no lo podemos defender. Y debemos exigir que pongan una instalación de más valor. A partir de aquí, la pregunta de si es obligatorio instalar soluciones de recarga en promociones de vivienda de obra nueva, yo creo que ha quedado suficientemente claro de que en principio pues no es necesario. Es decir, no es necesario, pero sí que el proyectista y el instalador pues tienen que prever que en un momento determinado se tiene que realizar una preinstalación y una previsión de potencia de un 15% y una previsión de potencia de un 10% de las plazas del garaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en principio pues será necesario toda la instalación de tubos, canales, bandejas, incluso y espacio en cuadro, para que el primer vecino que pida ponerse un punto de recarga se acorten los plazos y las inversiones que tenga que llegar a realizar. A partir de aquí vamos a ver pues, en un momento determinado una serie de preguntas pues, que se puede llegar a realizar un promotor. ¿Se sigue bien, no, la presentación? A ver, ahora mismo, dentro de que no existe una obligatoriedad, sí que hay una inquietud en muchas grandes promotoras, tanto de Madrid como de Barcelona, principalmente, en cuando se realiza una promoción nueva, pues implantar desde el principio un edificio preparado, ¿no? Pues para realizar estas infraestructuras de recarga. Ahora mismo hay muchos promotores que todo y que no tengan la exigencia de poner la cajita física, sí que como un tema pues probablemente de un gancho dentro de su promoción, pues quieren llegar ese paso de llegar a proponerlo. Dentro de este paso, pues ahora mismo me gustaría resaltaros pues, cuáles ahora mismo son las dudas razonables que ahora mismo tiene un promotor y que generalmente trata de solventar asesorado por el asesoramiento que le puede dar la ingeniería o arquitectura en la fase del proyecto ejecutivo o el instalador en la parte de la ejecución de lo que sería la propia instalación. Ahora mismo, básicamente, si un promotor tiene una promoción que quiere ejecutarla, si está empeñado en poner soluciones de recarga, cosa que a nosotros nos encantaría, pues básicamente tiene 5 grandes preguntas. Estas 5 grandes preguntas, algunas no están definidas 100% en la ITC o todas las respuestas. Lo que vamos a tratar es, por la experiencia que tenemos, de tratar de responderlas. La primera es tener claro si es necesario o no de instalar soluciones de recarga en estas promociones de vivienda de obra nueva, que esta es la más fácil de responder y que ya lo he comentado varias veces. La segunda es seleccionar, en el caso de una promoción de obra nueva, pues teniendo en cuenta que podría llegar a escoger entre 5 escenarios distintos, pues tener claro cuál es el más adecuado para la promoción que quiere llevar a cabo. La tercera es tener en cuenta, dentro de estos escenarios, qué efectos secundarios tiene que tener en cuenta en relación a la previsión de potencia, las inversiones colaterales y el gestión y mantenimiento de esta infraestructura. La cuarta sería tener claro de si tendría una obligatoriedad, en el caso de que quisiera proponer un escenario que hubiera una repercusión de costes, pues de contratar a la figura que antes ha comentado Arturo del gestor de carga. Y la quinta sería si él está planteando una promoción, de la misma forma que tiene en cuenta si en la promoción pues, le incorpora una piscina comunitaria, le incorpora determinadas calidades comunitarias o bien dentro de los pisos, pues cómo él prevé de cara a la promoción, como valor añadido de esta promoción y de que los pisos se vendan, que se gestione esta infraestructura de recarga en un futuro. Que cada usuario se gestione la suya de forma independiente o bien que haya un gestor externo que mantenga una infraestructura comunitaria. El objetivo de esta presentación, con el charla coloquio que será después, es que al menos de las 5 preguntas, 4 pues queden más o menos respondidas. Si lo hemos conseguido, habremos conseguido el éxito de esta charla. A ver, la primera ya la hemos respondido. No es obligatorio instalar soluciones de recarga, pero sí dejar la previsión de potencia en la previsión de instalación.
La segunda es entrar en conceptos básicos que se hablan en la ITC, pues para que los conozcáis, pues entre todos pues nos ayudemos a conocerlos mejor, y los que no los conozcáis, pues introduciroslo para que sepáis a qué tenéis que ateneros. En la ITC, en varios de los escenarios que se presentan en las comunidades de propietarios, habla del concepto de un producto o solución que se llama SPL. El SPL, la definición del glosario, sería Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación. A ver, este sistema pues viene de la necesidad de que realmente, si se está demandando cada vez más potencia en el edificio para la recarga o para infraestructuras de recarga vehículo eléctrico, pudiera llegar al caso de que en un momento determinado, al cabo de la cuarta, quinta, sexta o séptima instalación, hubiera un problema en un momento determinado que pudiera llegar a afectar por la demanda de potencia del edificio a la línea general de alimentación. Actualmente la línea general de alimentación es una competencia de las distribuidoras de energía. No obstante, existe la posibilidad de realizar productos y soluciones que en muchos casos estén aguas abajo, es decir, pues aguas abajo de la instalación comunitaria del propio edificio, que permitan gestionar de forma eficiente esta energía que se puede destinar ocasionalmente al vehículo eléctrico o se pudiera destinar también a otros usos. Actualmente, el hecho de que se ponga o no se ponga un sistema conocido como SPL, que todavía está por definir, y que hay grupos de trabajo en los cuales pues, participa EDIBE y participa AFME, pues puede ir de que estemos jugando con la necesidad de un coeficiente de simultaneidad 1 para distintos puntos de recarga, o estemos pues, hablando de un coeficiente de simultaneidad 0,3. Si hay existencia o no. Dentro de esta presentación pues podéis ver la potencia necesaria por parte del proyectista que tiene que prever para el edificio en función de si se instala finalmente o no un SPL. A partir de aquí, repasar rápidamente los distintos escenarios, que algunos de los que estáis aquí conocéis, pero otros probablemente será la primera vez que os enfrentáis a ellos. A ver, el primer escenario que puede aplicar hoy en día un instalador o un usuario en la instalación para llevar a cabo una infraestructura de recarga es el escenario en el cual pues, cuelga un punto de recarga que al final colgaría desde el contador fiscal del propio garaje. Piensa que ahora mismo el contador fiscal del garaje, la potencia que tenga destinada normalmente va prevista pues, para la iluminación del parking, para los servicios comunes, para la central de monóxido y para la puerta automática, en el caso de que la tenga. Pues esto sería aprovechar esa potencia para poner una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico que probablemente un punto se pueda llegar a poner, pero a lo mejor al poner 2 o 3 pues ya a lo mejor no es la solución para nada más idónea. Nosotros tenemos que comentar que en los distintos 5 escenarios que vamos a proponer, en todos los casos hemos llevado a cabo a través de instaladores e infraestructuras de recarga. Este escenario nosotros, nuestra opinión es que no consideramos que sea en ningún caso el ideal, porque es el único escenario que requiere el proponerlo en una reunión de vecinos y tener al menos una mayoría simple, porque estás no solamente invadiendo una infraestructura común que es la del parking, sino principalmente estás cogiendo energía de un servicio común como es el contador fiscal. En el caso de que sea una comunidad pequeña que en un momento determinado pues, haya consenso, pues el vecino puede llegar a implementar esta solución, pero eso sí, tiene que tener sí o sí un contador secundario certificado MIT que permite hacer una repercusión de costes. Como decir, nuestra opinión no es el que recomendamos cuando nos preguntan en un momento determinado, y sí que puntualmente se lleva a cabo en alguna instalación, pero suelen ser comunidades muy pequeñas que suele haber bastante buena relación entre los vecinos donde no se han puesto problemas. El segundo escenario partiría de hacer una doble derivación desde el contador fiscal del propio usuario. Para llevar a cabo este escenario tienen que darse varias circunstancias. La primera y más importante es que el usuario viva donde tenga el parking y donde duerma su vehículo. Que esto en algunos sitios pues, se da por hecho, pero en ciudades como Barcelona mucha gente tiene el parking de su coche fuera de su finca, con lo cual no podría llevar a cabo este escenario. Para llevar a cabo este escenario también es recomendable que en el caso de que sea existente, pues preferentemente la centralización de contadores se encuentre en la planta baja o en la planta -1 para entonces llevar a cabo instalaciones de como máximo 20, 25, 30, 40 metros. Si estuviéramos hablando de instalaciones mayores, el coste de llevar a cabo esta doble derivación prácticamente las haría inviables. Este escenario también es uno de los escenarios que los promotores plantean o siempre se plantean de cara a llevarlo a cabo incluso en promociones de vivienda de obra nueva. A ver, lo que ellos consideran es que este escenario es un escenario en el cual cada vecino se gestiona su propia instalación y en un momento determinado, si él decide aumentarse potencia contratada, es su propia responsabilidad y no afecta al resto de los vecinos. Y que
probablemente se ahorre un problema, que es el tema de la repercusión de costes o de la figura de una empresa de servicios que se dedique a hacer esta repercusión de costes, porque al final todo se repercute en el contador que tiene el propio vecino. A ver, los aspectos un poco menos bonitos de este escenario, pues es el hecho de que al final es necesario que las viviendas sean de electrificación elevada, es decir, pues que estén previstas para 9,2 kilovatios, aunque luego el usuario final contrate lo que considere oportuno, y que en el caso de promociones de obra nueva, pues al final la ITC define claramente que al final, en el caso de que hubiera una sobreintensidad, tiene que ser posible de que se pueda llegar a realizar un rearme de esta solución de recarga desde la propia vivienda. ¿Qué quiere decir esto? En que en ningún caso, en el caso que hubiera una sobreintensidad, se pretende de que el usuario baje al parking a rearmar la caja de la solución de recarga. Para ello, se tiene que utilizar un conductor que en un momento determinado desde la propia vivienda pueda llegar a rearmar esta solución de recarga y el propio contador digital. Este conductor, en el caso de que se prevea con suficiente antelación, pues normalmente pues, se puede dejar una derivación, y en el caso de que sea imposible o improbable, en algunos casos ha habido instaladores que han llegado a utilizar el antiguo hilo rojo de rearme que antiguamente comunicaba pues, el ICP que estaba en las viviendas con los contadores analógicos. Para que veáis un escenario en el cual se ha aplicado de nueva construcción, comentaros que los que tengáis experiencia en hacer instalaciones de vivienda, pues os daréis cuenta de que el número de contadores fiscales que hay en este cuadro es normalmente inferior a los que normalmente se utilizan, que se utilizan generalmente 16, y se dejan espacios para ubicar estos contactores de rearme, estos filtros y estos elementos de protección adicional que demanda la ITC 2052. Es decir, a la larga, para la promotora tiene que considerar que aplicar este escenario, aunque sea un escenario muy idílico, que porque cada usuario se gestiona su propio punto de recarga, conlleva hacer centralizaciones de contadores que ocupan más espacio y que tienen menos contadores por centralización, lo cual es un coste añadido. Si nos vamos al escenario 3, sería el escenario en el cual pues, el usuario pues, decide contratar un nuevo contador fiscal que tendrá una derivación propia y única y exclusiva para el punto de recarga de vehículo eléctrico. Esto es un escenario también bastante limpio y quizás la única connotación negativa que pueda tener este escenario es que al final el usuario final está pagando 2 cuotas y existe una cierta reticencia por parte de este usuario final en el caso de que se las pueda ahorrar. Si nos vamos al escenario 4A, sería el escenario que habitualmente se utiliza para viviendas unifamiliares y comunidades de propietario. Es decir, es un escenario en el cual en viviendas unifamiliares se considera como un circuito adicional, en este caso se llama el circuito C13, que se dimensiona a nivel de intensidad en función de la potencia que tengas prevista para el punto de recarga de vehículo eléctrico. En este escenario tampoco es necesario utilizar un SPL. Este escenario, la ITC, aunque define claramente que es de vivienda individual, tampoco niega que se pueda llegar a utilizar en comunidades de propietario. Otra cosa es que nosotros pues, consideremos que sea el más apropiado o no. Evidentemente estamos hablando de edificios de muchas alturas pues, o muchos pisos, pues probablemente en ningún caso sea planteable. Y por último nos enfrentamos al escenario 4B, que es un escenario que también los promotores ven con muy buenos ojos, porque es un escenario que define un nuevo contador fiscal comunitario, independiente del garaje, del cual colgar una infraestructura troncal comunitaria que también sea obligatorio el que tenga pues, contadores fiscales pues, para contadores secundarios para hacer una repercusión de costes. El problema de aplicar este escenario es que una promoción de obra nueva, si el promotor le convence, pues puede llegar a hacer la inversión, pero cuando estamos hablando de promociones existentes, ahora mismo la ayuda que recibe el usuario final, antes Arturo nos enseñaba su instalación, por llevar a cabo un escenario, cualquier otro escenario o este escenario sería exactamente la misma, es decir, serían estos 1.000 euros que hoy en día se está dando para la instalación y suministro de un punto de recarga. Esto obliga a que el primer usuario que hoy en día quisiese plantear hacer una instalación troncal o colectiva, probablemente se encontrase con una negativa de la comunidad para asumir o para compartir el resto de costes y hiciese que en el caso de que lo quisiera plantear, al final él tuviera que asumir los costes de toda esta instalación troncal. Una de las demandas que nosotros también siempre realizamos a través de las asociaciones es que si en el futuro, como una estrategia de orden, se quiere potenciar desde la administración que haya instalaciones troncales colectivas en los parkings de comunidades de propietario, deberán de alguna forma compensar o subvencionar más esta tipología de escenarios, porque en día los costes iniciales para ponerlos son mucho mayores que en el resto.
Y por otro lado, comentaros que en cualquier caso de cualquier parking, tanto público como de comunidades de propietarios, es importante también que saber que el umbral es obligatorio siempre hacer una certificación de instalación y nosotros siempre lo exigimos. También estamos haciendo una lucha pues, con AEDIVE y con AFME por tratar de que cualquier instalación de punto de recarga que reciba ayuda, que reciba estos 1.000 euros, sea obligatorio que vaya acompañado de un certificado de instalación, porque somos conscientes de que muchas instalaciones, ante la presión del mercado por hacerlas cuantas más baratas posible mejor, pues al final se están evitando estas certificaciones. Y al final, si un punto de recarga no tenga una certificación, pues al final el problema es, si el día de mañana hay un problema, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del instalador o del usuario final? Pues al final la responsabilidad sería del usuario final, que no ha exigido el instalador o no ha querido pagar el extra del certificado de instalación. Y al final estamos hablando de un problema que puede llegar a ser grave, o que no pueda llegar a ser grave, pero dices, a lo mejor no tiene por qué pasar nada, pero basta que haya un problema para que al final se convierta en un problema gordo. Comentar ya a modo de resumen y para acabar esta parte más normativa, que el hecho de poner o de afectar o de que haya salido la ITC BT52 al final ha sido pues una revolución en lo que es el reglamento electrotécnico de baja tensión, porque afecta a todas estas ITCs previas. Es decir, es una ITC que afecta muchísimo al contenido anterior del reglamento electrotécnico de baja tensión y que todos tenemos que tener en cuenta. A partir de aquí, pues ya habría finalizado la parte normativa y ya para concluir, pues simplemente pues ya aprovechar que estamos aquí para que conozcáis un poquito más también el portfolio de producto que tenemos nosotros. Lógicamente, pues como fabricante nos gusta enseñar el producto que nosotros hacemos, comentar que básicamente nosotros tenemos un concepto de realizar producto que entendemos que al final tenemos tres tipologías de instalaciones. Las que son básicas por el hecho de que no hay ningún tipo de inteligencia, las que son autónomas por el hecho de que hay una inteligencia pero esta no tiene comunicación con ningún software externo, y las terceras las que sí que tienen una conectividad con el exterior y están gestionados por un software externo que puede llegar a proveer Simón u otro proveedor. Y si acaso, pues con esto comentaros, pues en mi caso ya podría decir que habría acabado mi presentación. En la parte final del coloquio aquí tenemos un panel con las diferentes soluciones que tenemos de entorno de interior. En el stand, todos los que habéis pasado por el stand habéis visto las soluciones que nosotros proveemos para puntos de recarga de exterior. Básicamente, para que las veáis, las soluciones del puntos de recarga de interior, pues tenemos dos tipos de envolventes. Las envolventes que estáis viendo aquí están basadas en cajas de goma que son IP54 y que se pueden poner en entornos de interior y entornos de exterior, y en cajas metálicas que pueden ir con manguera o sin manguera, que en un momento determinado pues se utilizan más en entornos domésticos. Luego, cuando acabemos el coloquio, pues invitaré para que las podáis tocar y las podéis proveer. De hecho, pues tanto en el stand como aquí tenemos tanto soluciones tipo 1 y tipo 2. Y en el stand, los que habéis podido pasar, pues habéis visto que hemos presentado tanto nuestro poste urbano, que puede ser una combinación de tomas, y lo que conocemos como el tótem o monolito, que es una infraestructura de recarga muy orientada para parkings públicos o para parkings privados de acceso público. Tenemos una solución bastante adecuada pues para hoteles o superficies comerciales que, además de la recarga, quieren hacer una notoriedad de que están, pues como digamos, apostando por la movilidad eléctrica. Comentaros que, a ver, Simón es una empresa centenaria, tenemos 8 líneas de negocio actualmente, y una de las líneas de negocio que consideramos pues, que a medio plazo tiene que ser clave es esta. Antes hablaba Arturo del crecimiento de lo que está teniendo la movilidad eléctrica en España. Nosotros podemos decir que este año hemos prácticamente ampliado en un 200% la facturación que nosotros estamos realizando de soluciones de recarga, y que las perspectivas para los próximos años son bastante buenas. Este año el objetivo, creo, para este año son matricular 4.000 vehículos en España, y el objetivo para el que viene son 6.000. Los crecimientos que prevemos son del orden de 60, 70, 80% en los próximos años. Es algo en lo que como instaladores pues no os podéis quedar indiferentes, tenéis que apostar por ello. Por mi parte ya había acabado. Buenas tardes, mi nombre es Elena Ruiz, vengo de la Asociación de Instaladores Electricistas y ante todo agradecer el que me hayan invitado aquí a participar en esta jornada de vehículo eléctrico, y yo lo que os venía a contar es básicamente el 10% de las consultas que me hacen en la asociación vosotros mismos, los instaladores, porque
todo lo del vehículo eléctrico, pues bueno, estamos un poco perdidos todos. Creemos que la normativa no es lo clara y lo concisa que debería ser y surgen muchísimas dudas a la hora de instalar un vehículo eléctrico. Nos llama nuestro cliente y nos dice que tengo un cliente que se ha comprado un vehículo eléctrico. ¿Cómo hago la instalación, Elena? Y entonces ahí ya empiezan las dudas. Bueno, para los que no nos conozcáis, ¿se oye, se ve perfecto ahí o sí? Para los que no nos conozcáis, somos la Asociación de Instaladores Electricistas de la Comunidad de Madrid y representamos más o menos al 80% de las empresas instaladoras eléctricas de la comunidad. Nosotros llevamos 92 años en el sector como asociación y hemos visto muchísimos cambios y lo que queremos transmitir es que toda modificación eléctrica hay que legalizarla y sobre todo por vosotros, los instaladores electricistas, porque muchas veces hacemos instalaciones y no tenemos en cuenta lo que ello supone técnicamente y legalmente. O sea, ya no es solamente que una persona tenga un incidente con una instalación eléctrica, es que además vosotros podéis ser responsables económicos de esa instalación. Desde la asociación, bueno, pues vemos casi todos los puntos de las necesidades que el instalador puede tener, tanto como formación, como comunicación, nueva normativa, pero también sobre todo la parte técnica. Y con respecto al vehículo eléctrico, voy a ser lo más concisa posible para que luego, si tenéis alguna duda, lo podamos tratar entre todos. ¿Qué normativa hay vigente ahora mismo de vehículo eléctrico? Bueno, pues básicamente hay dos normas con respecto a la instalación de vehículo eléctrico, dos normas fundamentales. La ITCBT 52, que todos conocemos, que habla sobre la infraestructura eléctrica y además ha modificado algunas otras ITCs del reglamento. Con respecto al hilo rojo, si queréis, luego podemos debatir, porque ahí también tenemos un poco de problema. Y el acta 11 del grupo de trabajo. Cuando salió la ITCBT 52, los que nos dedicamos a estudiarla, nos surgían casi más dudas de cómo hacer una instalación eléctrica que las que teníamos antes de la ITC. Seguían habiendo muchos aspectos que estaban un poco en el aire, que no se habían aclarado de forma concreta. Entonces, el grupo de trabajo del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de la Comunidad de Madrid publicó este acta, el acta 11, que trataba algunos aspectos con respecto a la legalización. Cualquier modificación eléctrica tiene que tener un certificado de instalación eléctrica, ¿vale? En el caso de vehículo eléctrico, pues se crearon dos nuevas categorías, que eran las categorías del vehículo eléctrico. Se hizo diferenciación en lo que es instalación exterior, ¿vale? Y las que tenían recarga en modo 4. Y dependiendo de la potencia que fuéramos a instalar, siempre hablando del interruptor general de esa instalación, nos piden para su legalización memoria técnica de diseño o proyecto, ¿vale? Y si es modificación de una instalación existente, pues exactamente igual que cualquier otra instalación. Si es una modificación de importancia, más del 50% de la instalación me van a pedir proyecto, y si es menos del 50%, siempre que no sea ampliación, memoria técnica de diseño. Pero claro, aquí viene el concepto. Instalación nueva. ¿Todas las instalaciones de vehículo eléctrico se legalizan igual? No. Depende de lo que suponga la instalación de vehículo eléctrico. Y se hicieron tres separaciones. Una, si yo tengo mi vehículo eléctrico directamente alimentado de la red de distribución. Si yo tengo, como puede ser el caso de un chalet, y pongo una nueva CGP o un nuevo CPM y de ahí directamente alimento mi vehículo eléctrico. Dos, si ese vehículo eléctrico se alimenta de un cuadro de una instalación ya existente. Y tres, si la alimentación es nueva y se alimenta de una instalación nueva, como puede ser un edificio de viviendas, un nuevo edificio de viviendas con un vehículo eléctrico todo nuevo. Y dentro de la alimentación de un vehículo eléctrico de una instalación existente se realizaron dos diferenciaciones que son muy, muy importantes. Si cuando yo voy a instalar el vehículo eléctrico necesito modificar la instalación existente o no necesito modificarla. Y aquí viene el tema. ¿Qué es modificación de la instalación existente? ¿Qué entendemos por modificación de la instalación existente? Bueno, pues contaros que llevo como un mes haciendo esta consulta a diferentes interlocutores del sector y ya he conseguido una respuesta oficial, se puede decir que oficial. Modificación de la instalación existente es toda aquella modificación de una instalación que me supone la ampliación
de potencia, o sea, que yo tenga que cambiar el interruptor general de esa instalación o que tenga que cambiar la línea de derivación individual. Modificación de potencia, ampliación de potencia, hablo de modificación del interruptor general, no modificación de la potencia contratada. O cambio de la línea de derivación individual. Si no realizo ninguna de estas dos actuaciones, no se considera modificación de la instalación existente. Por ejemplo, yo tengo un contador y duplico la derivación. Ahí está claro que no tengo que modificar la instalación existente. Yo tengo una vivienda unifamiliar, tengo un cuadro eléctrico general y de ese cuadro eléctrico pongo un PIA y un diferencial nuevo para mi vehículo eléctrico. Eso tampoco se considera modificación, aunque el esquema eléctrico esté siendo variado. Pero si yo tengo que ampliar el interruptor general o la línea de derivación de esa vivienda, entonces se considera modificación. ¿Lógico o no lógico? Es un criterio. Vale. ¿Qué necesito? ¿Qué documentación es precisa para legalizar un vehículo eléctrico, la instalación de un vehículo eléctrico? Pues voy a necesitar el certificado, lo que era el boletín de toda la vida, dictamen, boletín, como le queráis llamar, ¿vale? Y una memoria técnica o un proyecto. Si está dentro de las categorías de más de 10 kilovatios o 50 kilovatios, si es en instalación de viviendas, te voy a pedir un proyecto y si no, una memoria técnica de diseño. Siempre el esquema unifilar y un croquis del trazado. Siempre, ¿vale? Además, si esa instalación de vehículo eléctrico se realiza alimentado desde otra instalación existente, ¿vale? Y la instalación existente se ve modificada por la instalación de vehículo eléctrico, entonces os voy a pedir más documentación. Entre ellas, la previsión de que esta nueva instalación, la instalación existente, aguanta. Lo que yo tengo que confirmar, lo que yo tengo que presentar a la compañía y a la Dirección General de Industria es un documento que está ya, es un formulario tipo, donde yo les certifico que esa instalación existente aguanta la nueva carga. ¿Vale? Todos los documentos, por supuesto, fechados, firmados y demás. Ese documento es el anexo al acta 11 del grupo de trabajo, ¿vale? Donde se indica, en este documento es una declaración responsable donde el instalador electricista certifica que la instalación de vehículo eléctrico no supone modificación de la instalación existente y que la instalación anterior aguanta perfectamente la carga del nuevo vehículo, ¿vale? Entonces, en ella tenemos que indicar si hay modificación o no de la instalación existente y si hay modificación, indicar la justificación de la carga del nuevo vehículo eléctrico, ¿vale? También es verdad que muchas veces cuando es en comunidades de propietarios se instala el vehículo eléctrico y nadie hace la previsión para ver si la LGA existente o los fusibles de la CGP aguantan esa nueva carga. Pero exactamente igual que si tenemos una comunidad de propietarios y 13 de los 25 vecinos han pedido ampliación de carga porque ahora todo el mundo tiene vitro, ¿vale? Cuidado con estas cuestiones porque nos estamos encontrando muchísimos problemas en comunidades de propietarios que las LGAs ya no dan para más. Entonces, cuando hay que instalar un vehículo eléctrico nuevo y se duplica la derivación, aunque yo no estoy haciendo una ampliación o modificación de la instalación existente, que sería la vivienda, esa LGA va a tener más carga de la que inicialmente llevaba. Y entonces habrá que hacer una previsión, ¿vale?, de esa potencia. Igualmente, cuando se hace el esquema, cuando duplicáis la derivación individual, ¿vale?, tener cuidado con los fusibles de la centralización de contadores y también tener cuidado cómo se hace esta instalación. O sea, yo estoy en la asociación recibiendo fotos de instalaciones que de verdad son vergonzosas y, por supuesto, no están legalizadas. Como antes nos comentaba nuestro compañero, el responsable de la instalación es siempre el titular. Pero si vosotros habéis firmado un acuerdo o una factura o un presupuesto con un titular donde dice que vais a hacer unos trabajos de instalación eléctrica que luego no se certifican, no me gustaría verme ante un juez para saber quién tiene la responsabilidad y quién paga la multa. O sea, que muchísimo cuidado cuando hagáis una instalación eléctrica y os diga el titular, no, pero no me hagáis boletín, que no hace falta, que yo no lo quiero. ¿Vale? Él a lo mejor no lo quiere, pero a lo mejor a vosotros sí os interesa hacerlo, ¿no? Y la verdad es que os iba a contar un poquito del certificado de instalación eléctrica, la documentación que hay que presentar,
pero lo que sí os quería hacer hincapié es, cuando hagáis un boletín eléctrico, ¿vale?, no se puede dejar ningún campo vacío, y cuando sea de vehículo eléctrico, uso de la instalación vehículo eléctrico, es siempre necesario en las observaciones de boletín indicar el esquema de instalación elegido y el tipo de IBE que vais a utilizar en el vehículo eléctrico. Cuando supone modificación de la instalación existente, en ese caso hay que presentar 2 expedientes, es decir, uno de modificación de instalación existente, vivienda o almacén o lo que sea, y otro de la instalación del nuevo vehículo eléctrico. Son 2 expedientes independientes, aunque se pueden anexar, pero económicamente son 2 expedientes y legalmente son 2 expedientes, ¿vale? Que la mayoría de la gente cuando hace un vehículo eléctrico da el boletín del vehículo eléctrico y nada más. Si habéis modificado la instalación existente, 2 expedientes, ¿vale? Y la verdad es que no os quería contar nada más porque yo creo que lo importante es hablar un poquito de esto. Gracias. A ver, lo que hemos comentado de los tipos de toma o tipos de conectores que se pueden llegar a probar, al principio aparecía la toma Chuco, también se definía la toma ZTAC, y entendemos que lo de la toma tipo 2 es para puntos de recarga de acceso público. No quiere decir que en instalaciones privativas utilices un tipo 1 o un tipo 3 sin ningún tipo de problemas. Pero si mañana el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto ya 20 puntos de recarga, quisiera ampliarlos, lo que tendría que ampliar, como son puntos de acceso público, tiene que ampliarlos en conectores que se consideren que sean interoperables. Y el conector interoperable que se ha definido por parte de la Unión Europea es el tipo 2. Pero no quiere decir que en tu vivienda, si el coche que te compres pues utiliza un tipo 1, no puedas ponerte un punto de recarga que tenga este tipo de conector. Sí. A ver, sí que está, la parte que dices tú no está muy clara, pero nosotros desde AEDIBE, desde AME, se hizo una queja, una consulta, y en caso, pues en ningún caso se nos dio la razón. A ver, ahora mismo un 40% de los vehículos eléctricos que se están vendiendo en España utilizan el conector tipo 1. Carga vinculada que va asociada a un vehículo determinado, entonces es particular. La defensa de ese tipo de toma que se ha aprobado en Europa es para una homogeneización de todos los sistemas, que verdaderamente luego es lo que comentaba. Luego tienes un vehículo Nissan y evidentemente también le tienes que dar solución. Al final se están instalando puntos de carga multipunto. O sea, realmente no se está instalando ahora mismo puntos de carga que tengan el Meneques sino que están al final dando solución a Meneques, CCS, CHAdeMO, etcétera, todas las posibilidades que pueda tener un vehículo eléctrico hoy en día en la calle. No, por eso decíamos, en la presentación que yo hice al principio, comentaba que la ITC está ahí, es una cosa interesante, pero que evidentemente, como toda norma, tiene unos puntos, unas lagunas de interpretación, pero verdaderamente desde el Ministerio, pues sobre todo desde Seguridad Industrial, que es la parte importante, pues se nos dice que no hay ningún problema en que un usuario particular para su vivienda se instale un punto que de hecho se está haciendo, vamos, quiero decir que no hay ningún problema en ese sentido. Se interpreta que es para la carga pública. Acerca de la preinstalación que se debe hacer, el primer usuario en un estacionamiento, en un garaje existente, no indica esa preinstalación su alcance. Está hablando de un 15% para obra nueva, pero para instalaciones y obra existente no habla de cuánto tiene que ser ese alcance de esa preinstalación. Entendemos que habrá que hacer una canalización comunitaria por el pasillo del garaje, para que sea más fácil para los futuros, ¿no? Pero ese alcance no está definido en ningún sitio. ¿Se puede tomar como referencia ese 15% para obra nueva o queda la interpretación del técnico de industria de cada comunidad autónoma? ¿Cómo lo veis? Yo creo que será bueno que esta pregunta también te la respondamos pues, varios de los ponentes que estamos aquí. A ver, en nuestro caso, por la experiencia que nosotros tenemos, en principio, cuando estamos hablando de una obra existente,
Si se tiene que hacer una infraestructura de recarga y el usuario final decide por un esquema que no contemple una infraestructura comunitaria, no estaría obligado a hacer una infraestructura comunitaria. Cuando haces un esquema 2 o haces un esquema 3, estás resolviendo la solución de una forma parcial, que te la estás solucionando para ti mismo, pero no se la estás solucionando a la comunidad de vecinos. En un caso particular, es un esquema 3, una salida directa desde un nuevo contador, una conectividad directa a la plaza de garaje. Sí. En línea. Claro, la industria nos está diciendo dónde está la instalación comunitaria y la previsión a futuro. Pues entendemos que es uno de los problemas que tiene la ITC. Como no es todo blanco ni negro, es decir, hay muchos grises, entendemos, nosotros cuando salió la ITC, el comentario que un poco pues el sector hizo, no es una ITC perfecta, somos conscientes de que tiene que evolucionarse para dejar claros muchos más aspectos, pero es mejor de lo que había, que no había nada. Entendemos que lo que te está pasando a ti es una interpretación de la ITC de la comunidad autónoma de la cual vienes. Porque, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, afortunadamente, estos requerimientos de industria no los estamos encontrando. ¿Y hay alguna documentación publicada por alguna comunidad autónoma que aclare esto? Al final son interpretaciones de cada departamento de industria, como al final las OCA son algo gestionado por las distintas comunidades autónomas, tienen un poco pues, sus propios baremos e interpretaciones. Sí que es cierto que se va a trabajar en una guía de interpretación de la ITC, donde vamos a participar diversas asociaciones y ahí es donde trataremos de resolver todas aquellas lagunas. Por eso también es muy importante, ya no solo de cara a APIEM y a otras asociaciones sectoriales de instaladores, que remitáis todas esas experiencias a vuestras asociaciones para que al final queden reflejadas pues, bueno, en la asociación, en la Federación de Instaladores, a partir de la cual pues, podamos saber cuáles son esos limbos, ¿no? a los que os enfrentáis. Pero bueno, la idea es solucionarlo a través de esa guía de interpretación. De todas maneras, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid ha habido muchísimas lagunas y muchísimas consultas a la Dirección General de Industria sobre aspectos como ese que me estás comentando. Y lo que nos dicen desde la Dirección General de Industria es que el reglamento es de mínimos y entonces el mínimo a cumplir y siempre que cumplas ese mínimo a ellos les vale. Y que si tienes alguna duda en concreto, que les hagas una consulta a ellos y ellos, si ven que es una duda general, actuarán a través de las actas de los grupos de trabajo y si no, te responderán de forma individual. Pero que mientras que cumples el reglamento, que es mínimo, ellos no se van a meter. Nada, nada. Preinstalación y además muchas veces cuando preguntas dices, pero preinstalación, ¿a qué le consideras preinstalación? ¿Y el hueco, en el hueco de contadores, dejarías en la centralización un hueco o crees que va a ser todo duplicar derivaciones? Pues no hay nada predefinido. Mientras que cumplas, vale. Otro asunto, ya poco para terminar. Vamos a ver, esquema comunitario, un contador general de la comunidad de propietarios, la comunidad de garajes, que se instalan contadores secundarios para cada plaza de recarga. Hemos dicho, habéis comentado, que se puede hacer repercusión de costes. Esa repercusión de costes la puede hacer la comunidad de propietarios o tiene obligación de contratar con gestores de costes. No, bueno, si quieres. Tengo una slide para eso. Vale. Realmente, mientras se pone la slide, no es necesaria la figura del gestor de carga en este. De hecho, habréis tenido conocimiento de algunas soluciones que han salido recientemente en los medios, en su público, como Plau, que luego lo tiene también Iberdrola, porque luego cada uno está planteando sus soluciones y evidentemente es una solución aplicable sin necesidad de que medie el gestor de carga. Porque eso ya sería, pues bueno, rizar el rizo de la imposibilidad de sacar adelante este sector, ¿no? Entonces. O sea, me ha gustado que me hagas esta pregunta porque antes en la presentación pues he tratado de no extenderme demasiado porque al final podríamos haber estado hablando de temas didácticos de la ITC pues 3 horas, ¿no? Entonces, como el objetivo era potenciar la parte de coloquio, pues al final pues este aspecto lo he pasado por delante. A ver, respecto a la pregunta que antes os hacía dentro de las dudas que tiene el promotor sobre si es obligatorio o no contratar a un gestor de carga, hay una parte de la ITC que deja claro
del ITCBT 52, que aunque considera efectivamente la figura del gestor de carga como una nueva agente del sector eléctrico, que entre otros aspectos pues, es un nuevo agente del sector denominado gestor de carga de sistemas, cuya función principal será la entrega de energía a través de servicios de recarga de vehículos eléctricos que utilicen motores eléctricos o baterías de almacenamiento en unas condiciones que permitan la recarga conveniente y a coste mínimo para el propio usuario para el sistema eléctrico, mediante la futura integración con los sistemas de recarga tecnológicos que se desarrollen. Y a ver, bien, esta es una parte quizás más de rollo. Ahora, pero la parte más importante es que está subrayada aquí en rojo, es que ello no impide que los titulares de los aparcamientos de uso no público, es decir, aquí consideramos no solamente comunidades de propietarios, sino también consideramos parkings de empresa, que en un futuro puedan tener vehículos, un montón de vehículos eléctricos y que en parte quieran, si cargan en la empresa, por repercutir los costes a los propios usuarios, pues puedan llegar a realizar las instalaciones correspondientes de infraestructura de recarga y gestionar su propio suministro o realizar una repercusión interna de costes. Es decir, aquí con este párrafo, la ITCBT 52 pues, se está habilitando al hecho de que administradores de fincas o empresas externas, como podéis ser vosotros, pues en un momento determinado desarrollen sistemas que permitan hacer esta repercusión de costes a través de infraestructuras de recarga de código abierto y en un momento determinado hagan esta función. Es más, nosotros hicimos una charla recientemente en el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, que como sabéis es una ciudad bastante referente en todo lo que hace referencia a la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, y los administradores de fincas acogieron con muy buenos ojos el hecho de que, como de otra clase de servicios que existen comunitarios, ellos sean la puerta de entrada para que vengan empresas de servicios, que en algunos casos ya trabajan con estas comunidades de propietarios, para hacer estos trabajos de mantenimiento de estas infraestructuras y explotación de estas infraestructuras a través de ellos. Y comentaros un ejemplo de, como si dijéramos, SPL, que realmente se ha aplicado en empresas. Todavía no lo hemos aplicado en ninguna comunidad de propietarios en España, pero ya hemos desarrollado y lo hemos implantado en tres organizaciones. En este caso es la figura de poner claramente una canalización de potencia, poner una canalización de datos, lo que hemos hablado antes, en este caso con cajas muy sencillas. Estamos hablando de que esto se trataría de un parking de flotas, donde hay 30 motos, y lógicamente la potencia contratada que se ha destinado para estas motos que consumen 8 o 9 amperios, pues no es 9 amperios por 30. Al final no es 2,2 kilovatios por 30, que se ha considerado una potencia contratada inferior a este nivel. Y después, a través de un sistema de monitorización energética, se permite la posibilidad de que el gestor de flotas de guardia urbana sepa en todo momento cuántas motos eléctricas están conectadas, cuántas motos eléctricas están cargando y cuántas motos eléctricas están en fin de carga. Con esta información, pues cuando viene una pareja de guardias civiles, ya les asignan las motos eléctricas que están al 100%. A ver, este no es el caso que me has comentado tú, pero sí que es un caso que es extrapolable de que al final esta misma información del número de cargas, el tiempo de cargas y los consumos instantáneos acumulados va a servir para realizar esta actividad. Instantáneo y acumulado, sí. ¿Y cómo envía el dato? A ver, en nuestro caso, como lo enviaría es internamente dentro de la solución de recarga, tendría que ser una solución de recarga que tuviese una electrónica de gestión de potencia, que tenga también un medidor. El medidor internamente le comunica a la electrónica de gestión de potencia el consumo instantáneo en ese momento, y esta electrónica de gestión de carga le pasa pues, el tiempo de carga, el estatus del proceso, lo que hablamos antes del ABCD, y toda la información relacionada con la parte del consumo. A partir de aquí tiene que haber un nodo de control externo que en todas las infraestructuras capte la información, incluso la llegue a comparar con un acumulado de energía global, para que en el caso que llegues a un umbral de potencia contratada para la gestión de carga, pues permita establecer o dar una orden a las distintas soluciones de recarga para que en lugar de cargar a 20 amperios a 32 amperios pudieran cargar a una potencia inferior, 16 o 10 amperios, que permitiera una carga simultánea sin necesidad de que hubiera una sobreintensidad. Otro tema, igual se sale del tema de comunidades de vecinos, pero me preocupa el tema de las instalaciones públicas en entornos privados y la exigencia por algunas direcciones de
No, yo lo he apagado probablemente, o no sé qué coño he hecho. ¿Sonido? ¿A dónde? Ya. Sí. Yo te haría la pregunta a ti, lo hemos estado hablando por teléfono, ya te dije el tema y el responsable de industria de tu comunidad, no sé si te mandó la información que te dije que le preguntaras, que es dónde dice en el Real Decreto de Gestores de Carga que se necesite, que si no hay reventa del vehículo eléctrico y además es privado, pues tienes que poner un gestor de carga, si te ha mandado la información o no. Lo está consultando. Pues se va a cagar. Porque verdaderamente, mira, lo que pasa en el Ministerio de Industria y Energía es como la guerra de las galaxias. Industria le llama energía el lado oscuro. Ellos piensan que no hace falta el gestor de carga cuando no hay facturación del kilovatio. Y energía no es que lo piense, es que también se está en una situación de impasse, sobre todo porque el secretario general que tienen pues es de unas opiniones muy personales, ¿no? Entonces, verdaderamente no hay una definición desde el Ministerio de Industria que vaya a salir y te diga no, pues esto es así cuando tal. O sea que se va a volver loco, no va a poder encontrar nada, pero ya te dije, yo creo que lo tiene bien claro. Es decir, si habla de la reventa y tú tienes un sistema de carga que es privado, que es privativo y tal, y además tú puedes defender que es para una flota, es muy difícil que vayan a poner ahí firme a un representante del ministerio esperando a ver si viene otro coche a cargar y tal. O sea, es absolutamente imposible. Con lo cual, pues bueno, aún así, es una interpretación, como decía Alejandro, es que cada comunidad autónoma o cada responsable a lo mejor piensa, pero esto lo dices en Madrid y en Barcelona, pues vamos, ni te digo, o en Cataluña. Entonces, pues bueno, de todas maneras, sigue esperando, ¿no? Yo le reclamaría. Todavía no has recibido esta información porque necesito ya que tomes una decisión, claro, es decir, a ver si el tío es capaz de sacar algo. Yo creo que es la única posibilidad, ¿no? Porque, claro, este país es una pequeña Europa dentro de Europa, con 17 países y cada uno con su forma de ver las cosas. No, más que una guía de interpretación, se está trabajando con los gestores de carga y además hay cosas positivas, ¿no? Con los gestores de carga hemos trabajado para que acaben entendiendo, y creo que lo han entendido, que no pueden pretender que toda la tarta sea para ellos porque todavía la tarta no se ha cocinado. Entonces es muy complicado que pudiera existir un desarrollo de la movilidad eléctrica si piensan ellos que todo ha de pasar por ellos. Entonces, al final, en grupos de trabajo que hemos tenido con los gestores de carga, se han avenido a la idea de que para aquella infraestructura de recarga que no implica facturación del kilovatio, hasta una determinada potencia que estamos discutiendo, ¿no? Porque realmente la Comisión Europea considera esta potencia normal 22 kilovatios, ellos quieren hasta 11 kilovatios. Bueno, con 11 kilovatios tú podrías cargar un Tesla S90 en 8 horas. Es una prestación de servicio de valor añadido que te puede dar un hotel, pero luego, si tú necesitas unas recargas de oportunidad porque cada vez las potencias de los vehículos van a ser mayores y una recarga en casa o vinculada no te va a solucionar la recarga total. Ahora mismo tenemos baterías de 24 kilovatios, ya van subiendo 40, cuando tengamos baterías de 80 kilovatios, pues una recarga que tú tengas en tu casa y tú no vas a subir el término de potencia porque te penaliza mucho, entonces tú podrás cargar, tener esa carga que te permite moverte, pero cuando necesites más movimiento vas a ir a un punto de carga gestionado por un gestor de carga público pues para poder resolver, porque tendrán carga sobre todo pues a partir de 22 kilovatios importante, ¿no? Para poder suplir. Con lo cual, si se analiza un poco hacia dónde va el modelo de negocio, pues evidentemente tiene que haber una carga de oportunidad o una carga de servicio de valor añadido que te puede dar el hotel, que te puede dar tal, pues bueno, como están dando el wifi, y en esto se han avenido. Ahora solo falta trasladárselo al Ministerio para que, pues si ellos tienen fácil, porque yo creo que el temor del Ministerio es pensar que el gestor de carga se va a revelar. Entonces, si el gestor de carga o todos los gestores de carga, que realmente hemos hablado con toda la mayoría de gestores de carga potentes, ¿no?, que hay en el mercado, pues se avienen a esta idea, pues evidentemente será más fácil cambiar esa normativa. Pero no se trata de hacer una guía de interpretación del gestor de carga, porque saldríamos todos a guantazos en este sector, vamos.